una reseña de usted y ahorita Sí, ya vamos gracias. a iniciar. Bueno, el doctor José Antonio Aviña Méndez cuenta con un doctorado en sistemas computacionales por la Universidad del Sur. Ha realizado estudios de posgrado en Intelligent Agents en la University of Southampton en Inglaterra y tiene una maestría en sistemas de información por la UDG, además de ser ingeniero en computación por la UNIVA. Sus áreas de interés incluyen computación cuántica, aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Actualmente es docente investigador del TCJ Unidad Zapopan y ha publicado más de 80 artículos de divulgación. Además, ha colaborado con la Fuerza Aérea Mexicana y el sector productivo en proyectos de I+D+I. También fue coordinador de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Y entre sus conferencias más recientes destacan temas sobre el Quantum Computing, Quantum Machine Learning y Bio-Inspired Machine Learning. Bueno, sin más preámbulos, le cedo el micrófono al doctor José Antonio Avilla con su ponencia. Muy buen día a todas y todos. Gracias por la introducción, Francisco. Bien, este es un trabajo que representa una extensión y una aplicación de lo que presenté precisamente en el simposio pasado. En este sentido, para tener el contexto de ese trabajo realizado, prácticamente estoy utilizando ontologías que son bases de conocimiento que representan pues áreas de dominio del saber, a través de las cuales, como paréntesis, podemos interpretarlas como bases de conocimiento en el área de medicina, en el área de salud, en el área de ciencias sociales, y sobre estas bases de conocimiento podemos razonar. Estas ontologías se pueden aplicar para asistir en procesos de diagnóstico, por ejemplo, de patologías clínicas, o pueden también emplearse estas ontologías para poder asistir en procesos de tutoría. Entonces, en este sentido, ¿cómo se construye una ontología? Bueno, generalmente hay que adoptar primero un lenguaje lógico para poder digitalizar y construir acervos precisamente digitales de los conocimientos en el área del saber en el cual se ha decidido implementar y en la cual se ha decidido resolver problemas, generalmente en estas categorías de diagnóstico, de instrucción o tutoría. Fundamentalmente se han empleado en la actualidad lógicas descriptivas por su expresividad y por los costos los costos computacionales en tiempo y espacio que requieren los algoritmos para poder lograr realizar inferencias. En este sentido, el proceso de construcción de ontología se ha caracterizado por ser una labor fundamentalmente que realiza tareas de razonamiento simbólico. La construcción de una ontología basada en lógicas descriptivas consiste en las siguientes etapas. Como lo comenté hace un momento, hay que definir un dominio del saber, en el cual vamos a construir acervos nociológicos o epistemológicos digitales, y en el cual queremos realizar procesos de diagnóstico, por ejemplo. Me voy a ceñir a ese marco a través de procesos de inferencia, exclusivamente de procesos de inferencia. En la definición del dominio del saber, por ejemplo, en el área de la salud, para el diagnóstico de enfermedades biológicas o bacterianas, hay que identificar conceptos. Los conceptos los entendemos como estos cuadros patológicos de enfermedades, y hay que establecer relaciones entre signos, síntomas y las enfermedades. Hay que diseñar posteriormente la base de conocimientos, que se compone por una caja que le llamamos T-Box o terminológica, y que constituye este conjunto finito de patologías clínicas que va a poder diagnosticar el sistema, quiero insistir, a través de un proceso de inferencia. Posteriormente, como parte de esta base de conocimientos, hay que construir una caja de aseveraciones, la cual nos permite, voy a modificar esas aseveraciones, nos permite crear instancias ya muy particulares, es decir, agregar pacientes a los cuales se les asocian, por ejemplo, signos, síntomas, a ello le llamamos individuos y sus respectivas relaciones con las enfermedades, y lo que se conoce lógicamente como ground facts, ¿no? Finalmente, una vez que se genera la base de conocimientos, constituida por estas dos cajas terminológicas y de aseveraciones, hay que validarla. Y la validación implica verificar la consistencia y obviamente deducir implicaciones que se encuentran implícitas en esa base de conocimientos. Las tareas que se pueden realizar sobre una ontología clásica
se limitan a tareas de razonamiento, como lo había mencionado anteriormente. Podemos inferir, por ejemplo, patologías clínicas, podemos verificar la consistencia de los axiomas, podemos hacer clasificación de instancias, donde por clasificación de instancias se entiende el establecer si dado un paciente pertenece o no a la clase de una patología, es decir, si es diagnosticado como con una enfermedad en particular, y podemos también detectar contradicciones. Esta clasificación es vía razonamiento, no vía aprendizaje de máquina. En este sentido, tienen una limitante para los propósitos del presente trabajo. Una ontología no aprende, solo razona a partir del conocimiento de los acervos nociológicos y epistemológicos que hemos creado y modelado desde un principio. Para poder incorporar nuevos conocimientos es necesario la figura de un ingeniero del conocimiento, que podemos hacer una analogía como la figura del ingeniero en prompts, ahora en las IAs generativas. Bueno, pues ahora el ingeniero del conocimiento es quien tiene que modelar y capturar manualmente nuevos conocimientos. La ontología no está prevista de servicios para incorporar nuevos conocimientos. El proceso de construcción de estas ontologías se ha extendido dado estas limitaciones y se ha enriquecido a través de concepción de enfoques híbridos. Estos enfoques nos permiten, grosso modo, además de realizar tareas de razonamiento, realizar también tareas de aprendizaje para los siguientes propósitos específicos: reconstruir, aproximar o generalizar semiautomáticamente o automáticamente una ontología o fragmentos de la misma. En este contexto, el campo de aprendibilidad de ontologías estudia pues las condiciones lógicas, probabilísticas y computacionales mediante las cuales se puede semiautomatizar o automatizar la construcción de ontologías. Es decir, que una ontología a través de un servicio de aprendizaje pueda agregar nuevos conceptos, nuevas patologías a partir de la información que dispone, sobre todo en la caja de aserciones, agregarlos en la caja terminológica. Para estos propósitos, los enfoques híbridos han adoptado un componente en común. Este componente es precisamente una lógica, o son las lógicas descriptivas, pero particularmente predomina una lógica descriptiva conocida como EL. Esta lógica descriptiva ha sido uno de los pilares fundamentales precisamente para poder desarrollar enfoques de aprendibilidad de ontologías. La expresividad que presenta esta lógica es limitada, pero eso se hace ex profeso, con una intención. Hay que tener presente que cuando construimos algoritmos para razonar sobre teorías axiomáticas, esos algoritmos tienen un costo computacional en tiempo y espacio. Y lo que se ha detectado a través del tiempo es que entre más expresiva es la lógica descriptiva, es decir, este método para que formalices o digitalices bases de conocimiento, cajas T y cajas A, entre más expresiva, más alto es el costo computacional para razonar. De modo tal que esta lógica se ha seleccionado porque nos permite, dada la expresividad, para poder digitalizar conocimientos, nos permite contar con algoritmos decidibles y tratables. Decidibles porque efectivamente logran entregar una solución, logran razonar a partir de las teorías axiomáticas, y tratables porque hablamos de algoritmos de razonamiento con costos polinómicos y subpolinómicos, ¿no? Ahora bien, la automatización de las tareas de aprendizaje de nuevos conceptos, pues se realiza particularmente o fundamentalmente con el apoyo de esta lógica descriptiva. Para propósitos de este trabajo de investigación, que insisto, es una extensión del trabajo que ya se presentó anteriormente, en contraste con los actuales enfoques ontológicos, lo que se propone es la definición y el uso de una lógica descriptiva que vamos a llamar L, con un mayor grado de expresividad que la lógica descriptiva L, la adaptación de un procedimiento de decisión o cálculo tableau, que también se presentó anteriormente, y la adaptación de un enfoque Pack-Learning en un contexto ontológico, ya que el enfoque Pack-Learning, posteriormente lo definiré de manera formal, pues se emplea para asegurar que un conjunto de conceptos o un concepto se ha aprendido con un error tolerable y una precisión deseable. Ese es el marco, grosso modo, del Pack-Learning, el poder aprender conceptos desde el punto de vista del aprendizaje máquina con un error tolerable y una precisión deseable. Y entonces, bueno, se presenta y se adapta este enfoque de Pack-Learning, pero para un contexto ontológico que nos permita formalizar tareas de aprendizaje en ontologías, ya que, como lo mencioné anteriormente, las ontologías por naturaleza solamente proporcionan servicios de razonamiento.
Lo anterior, pues, va a posibilitar la exploración de la construcción de algoritmos híbridos para soportar tareas de aprendizaje o de ontologías o de aprendibilidad de ontologías. Por algoritmo híbrido podemos entender, o por sistema híbrido podríamos entender un sistema que es capaz de razonar y un sistema que es capaz de aprender nuevos conceptos sobre los cuales va a razonar. Ahora bien, para estos propósitos, en el presente trabajo de investigación se formaliza y se emplea una lógica descriptiva L a través de sus componentes sintáctica y semántica, se formaliza y emplea el procedimiento de decisión o cálculo tableau CTL, el cual nos va a proporcionar servicios transaccionales sobre estos acervos epistemológicos digitales, es decir, la caja T y la caja A, y particularmente servicios de razonamiento como verificación de instancias, dado un paciente, establecer si ese paciente pertenece a una clase, donde la clase es en realidad una patología clínica y entonces podemos inferir que el paciente presenta esa patología, y de subsunción, que nos permite establecer si una enfermedad subsume a otra, si una enfermedad es en términos de herencia, si así lo quieren interpretar, podríamos establecer si una enfermedad es un síntoma de otra enfermedad, que así suele suceder, y entonces los pacientes presentan fallas multisistémicas, ¿no? De la misma manera, se formaliza un algoritmo para aprender conceptos en una ontología en el marco de Pack Learning o Pack Learnable. Y finalmente, o en este contexto, pues se define y se construye un enfoque híbrido, un sistema que pueda razonar sobre un conjunto de acervos epistemológicos digitalizados y que puede agregar a partir de servicios de aprendizaje nuevos conceptos. En este marco que he adoptado de la salud, bueno, se puede agregar nuevas enfermedades, se puede aprender a diagnosticar nuevas enfermedades. La definición de la componente sintáctica de este lenguaje L, que es una lógica descriptiva, está compuesta por un conjunto de constructores. Cada uno de estos constructores nos permite agregar o restarle expresividad. Entendemos por C y por D conceptos que podemos construir precisamente a través de este conjunto de constructores. Utilizamos como expresiones lógicas conjunciones, disyunciones, utilizamos cuantificadores universales, existenciales y también existenciales restringidos. Lo anterior para construir lo que llamamos lógicamente fórmulas bien formadas. A partir de ello, se define también o se definió la componente semántica, cómo interpretar cada uno de estos constructores. Esta interpretación semántica, grosso modo, nos permite transitar hacia ver ese conjunto de constructores que conforman, por ejemplo, una enfermedad, puede interpretarse como un conjunto de, bueno, una serie de conjuntos, y sobre esos conjuntos aplicar operaciones clásicas de intersección y de unión para realizar precisamente servicios de razonamiento. Eso es lo que nos permite precisamente esta interpretación, ver a las clases y ese conjunto de componentes de cada clase como subconjuntos sobre los cuales una serie de operaciones como intersecciones y uniones, se lo estoy diciendo de manera muy, muy trivial, pues nos permite llegar a realizar procesos de inferencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué se debe de entender en este concepto o en este contexto como un concepto pack aprendible o pack learnable en una ontología? Un concepto, en este estricto contexto, es pack learnable si, solo si, dado un conjunto de hipótesis H, que son, por ejemplo, ese conjunto de enfermedades, clases o enfermedades, patologías que están en la caja terminológica de nuestra base de conocimientos, pues existe un algoritmo que a partir de un número preestablecido de ejemplos positivos y negativos, esto es muy importante, existe un algoritmo que a partir de un número preestablecido de ejemplos etiquetados previamente, nos regresa una hipótesis que aproxima el concepto verdadero, el concepto que queremos que aprenda la ontología y el concepto que no queremos que un ingeniero del conocimiento lo agregue de manera manual o un especialista lo agregue de manera manual. Y bueno, este concepto se debe de aproximar con un error deseable y un error tolerable y una precisión deseable epsilon y 1 menos delta, para poder calcular el número de ejemplos o muestras clasificados previamente de manera positiva o negativa, es decir, pacientes que presentan la patología clínica que se quiere aprender en la ontología y pacientes que no presentan esa patología que se quiere aprender en la ontología,
contamos con estas dos expresiones que al final es una función logarítmica, y es una función logarítmica lo que nos va a permitir calcular el número de muestras para ajustarnos a este marco de aprender conceptos en un PAC Learnable o PAC aprendibles. Es logarítmica por una simple y sencilla razón. Bueno, si crece la población de hipótesis que hay que verificar para ver cuál de todas esas hipótesis en H se aproxima al concepto que queremos que aprenda, el crecimiento de las muestras necesarias para que se aprenda en el marco de PAC Learnable crece de manera logarítmica. De esta manera evitamos que si crece ese espacio de búsqueda por la hipótesis que puede generalizar el concepto que queremos que aprenda, pues no venga un crecimiento exponencial o un crecimiento p-space, ¿no? Por lo tanto, bueno, se utilizan estas dos expresiones, estas dos funciones para hacer un cálculo, que lo voy a decir así, perdón por la expresión, románticamente, si el espacio de hipótesis es finito, el espacio de búsqueda por el concepto que puede generalizar, aquel que queremos que aprenda, es finito. Entonces empleamos esta ecuación para poder calcular el número de muestras necesarias. Y si ese espacio tiende a infinito, bueno, pues utilizamos esa expresión que nos regresa un orden del número de muestras que son necesarias para que se aprenda un concepto en el marco de PAC Learnable. Bien, además de haber definido este concepto o este lenguaje conceptual o lógica descriptiva para poder construir acervos epistemológicos y digitalizarlos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, como le estaba mencionando, hay que proporcionar también un procedimiento de decisión, un cálculo Tableau para realizar operaciones transaccionales y también para realizar procesos de inferencia o servicios de razonamiento. Voy a transitar de manera ágil sobre este algoritmo porque ya ha sido presentado previamente y lo único que se ha realizado en esta ocasión es un ajuste en función a el número de constructores de conceptos y roles que, insisto, dependiendo del conjunto de constructores y conjunto de conceptos y conjunto de constructores de roles, podemos agregar mayor expresividad o restar expresividad a esas expresiones lógicas que representan en el marco que he adoptado patologías clínicas, signos, síntomas, además de individuos y constantes. En este sentido, bueno, navego de manera ágil sobre el procedimiento de decisión, el cual, confirmo, nos permite realizar operaciones transaccionales, el consultar conceptos, consultar signos, consultar síntomas, además también de poder realizar dos tipos de servicios de razonamiento. Por un lado, establecer a partir de una instancia de un paciente si ese paciente se puede inferir el tipo de patología clínica que presenta o la enfermedad que presenta. Y por otro lado, dada una patología clínica, poder establecer si esta patología clínica en el contexto de una herencia es una hija de una patología clínica padre, ¿no? Como tal. Ahora bien, para ilustrar cómo se pueden aprender conceptos en este enfoque que se propone en una ontología PAC Learnable, cómo se pueden aprender conceptos en una ontología PAC Learnable. A continuación muestro el siguiente ejemplo. En primera instancia, habiendo adoptado un lenguaje o un método para representar conocimientos y construir tu base de conocimientos, en este caso particular, una lógica descriptiva, la lógica descriptiva L, hay que construir esa base de conocimientos compuesta por una caja terminológica y una caja de aseveraciones. De manera muy breve y muy resumida, por espacio y por tiempo, muestro el ejemplo de una caja terminológica donde estoy definiendo 3 clases o 3 conceptos que le van a permitir a la ontología poder inferir pacientes que pueden presentar una patología clínica como infección urinaria, a partir del empleo precisamente de los constructores de conceptos, a partir de clases, porque el paciente es otra clase, es un concepto lógico, y a partir de los constructores de conceptos como el existencial restringido, ¿no? También establezco como el sistema o la ontología puede interpretar una cistitis a partir de un conjunto de signos y síntomas y cómo se puede interpretar una pielonefritis. Y así podemos estar definiendo en la caja terminológica lo que llamamos clases o patologías clínicas. En este sentido, la caja A o asercional contiene ya instancias específicas de estas clases, es decir,
quienes ya en su momento han sido diagnosticados con una patología en particular. Por ejemplo, presento el caso de dos individuos, dos constantes, donde deben de interpretarse en la caja A, o la caja de aseveraciones, como pacientes, y asimismo los síntomas que presenta cada uno de estos pacientes. Entonces, esta es la forma en cómo se puede construir o se pueden construir finalmente acervos epistemológicos digitales. Ahora bien, una vez que se construye esta base de conocimientos conformada por estas dos cajas, hay que utilizar un tipo de one-hot encoding para preparar particularmente nuestra caja de aseveraciones para un proceso de aprendizaje de máquina. Aquí es donde aplicamos técnicas de clasificación provenientes del área de Machine Learning y que nos permite transitar hacia un enfoque híbrido en pues el desarrollo de ontologías. En este contexto, lo que vamos a hacer es trabajar directamente con la caja de aseveraciones y en este one-hot encoding vamos a establecer por cada uno de los individuos o constantes la presencia y la ausencia de síntomas. Vamos a asignar un 1 si está presente el signo, si está presente el síntoma. Vamos a asignar un 0 si no está presente y de la misma manera vamos a utilizar este one-hot encoding para poder establecer si ese paciente ha sido diagnosticado, ¿verdad? O se representó desde un principio como un paciente que presenta cualquiera de estas patologías, infección urinaria, cistitis o pilonefritis, ¿no? De esta manera vamos a contar por cada uno de los individuos definidos en la caja de aseveraciones y que es información ya conocida, son lo que lógicamente le llamamos ground facts, pues vamos a contar prácticamente con un conjunto de cadenas binarias que ya pueden ser consumidas, ya normalizadas, ya pueden ser consumidas por un algoritmo de aprendizaje, por ejemplo, supervisado. Entonces, una vez que hacemos este one-hot encoding de la caja de aseveraciones, en la siguiente etapa seleccionamos, por ejemplo, una regresión logística multiclase que nos permita generalizar la información que se presenta precisamente en la caja de aseveraciones A. En esta caja de aseveraciones o A-Box no están todos los pacientes diagnosticados. También coexisten con pacientes diagnosticados pacientes que presentan signos y síntomas, pero que no necesariamente se han etiquetado de esta manera con una probable o posible enfermedad. En este sentido, lo que queremos es que el algoritmo, a través de este proceso de aprendizaje, por ejemplo, a través de una regresión logística, pueda generalizar, ¿verdad?, los signos y síntomas que presenta el paciente y nos entregue un diagnóstico, ¿verdad?, de manera tal que ese diagnóstico, como van a ver enseguida, o se muestra enseguida, le permita o nos permita agregar una nueva enfermedad por el conjunto de síntomas que fueron generalizados y signos por parte del algoritmo de aprendizaje, o también aprovechar para poder agregar ya a un paciente definitivamente como aquel paciente que presente una patología clínica específica. Doctora Beña, 4 minutos. Sí, gracias. Para ello, entonces, definimos el número de muestras necesarias. Por ejemplo, si queremos que este clasificador aprenda conceptos en un marco PACA aprendible, establecemos una bicidimensión de 10, es decir, esta bicidimensión representa la profundidad del concepto, cuántos constructores de conceptos utilizamos, cuántos constructores de relaciones utilizamos, con un error de 0.05 y una precisión deseable de 0.01. Calculamos el número de muestras necesarias para que el concepto se ciña, se aprenda en este marco de PACA aprendible y a partir de estos parámetros se establece que requerimos por lo menos 293 pacientes previamente clasificados, ¿verdad? Para que sobre estos pacientes previamente clasificados el sistema finalmente pueda agregar probablemente nuevas enfermedades o pacientes ya diagnosticados. Una vez definido el tamaño de la muestra, entonces aplicamos una regresión, aplico una regresión logística con la siguiente hipótesis. Vamos a presentar un paciente. Recuerden que el paciente, que es nuestra hipótesis, que queremos que finalmente sea etiquetado con una nueva enfermedad o sea etiquetado, por ejemplo, con una enfermedad ya existente en la caja terminológica. Bueno, lo que nos va a regresar precisamente el algoritmo de aprendizaje de máquina, en este caso la regresión logística, es si
si el paciente presenta o no una patología clínica, en este caso una infección urinaria. De modo tal que una vez que se aprende, se clasifica, ¿verdad?, al paciente en la regresión logística multiclase, entonces vamos y comprobamos finalmente en la ontología a través del cálculo Tableau o del procedimiento de decisión si efectivamente ese paciente satisface el concepto de infección urinaria. De ser así, se confirma el diagnóstico a través de una inferencia lógica con los parámetros PAC previamente definidos. De no ser así, pues desafortunadamente, en este sentido, hay que recurrir a un proceso de semiautomatización donde interviene un médico especialista que, dado ese conjunto de signos y síntomas del paciente, donde también podemos agregar resultados de clínicos, de análisis clínicos y químicos del paciente, bueno, nos ayuda a codificar de manera semiautomática o etiquetar a ese paciente como tal. Por lo tanto, esto representa un enfoque híbrido donde se razona y se puede aprender. El aprendizaje, confirmo, lo que nos permite es agregar nuevos conceptos que no existen en la caja terminológica a partir, ¿verdad?, de aquellos conocidos en la caja de aseveraciones. Estos son los 6 pasos que hay que realizar y que los mostré en el ejemplo ilustrativo para poder, pues, adoptar este enfoque híbrido y poder aprender nuevos conceptos en un contexto ontológico donde exclusivamente se podría razonar. Se ha definido una lógica descriptiva L con sus componentes sintáctica y semántica como resultados. Se ha adaptado, perdón por el error ortográfico, un procedimiento de decisión para soportar servicios transaccionales y de razonamiento sobre estas teorías axiomáticas. Se ha definido un algoritmo para aprender conceptos en una ontología que se ciña al marco PAC-Learnable y finalmente se ha formalizado pues este enfoque. El trabajo futuro es definir diversos subconjuntos que restringen la expresividad de la lógica descriptiva para analizar propiedades de completitud, de correctud y sobre todo la complejidad del procedimiento de decisión. Y poder asegurar que se puede razonar, primero, que el sistema puede inferir nuevas patologías y sobre todo que esas patologías no sean contradictorias o sean absurdas. Y finalmente explorar un enfoque apropiado para agilizar la implementación del enfoque. Gracias. Y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Viña. Por cuestiones de tiempo, si alguien aquí de los presentes tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat y el doctor Aviña puede darle respuesta. Entonces, para pasar ahorita a la conferencia magistral. Muchas gracias, doctor. Gracias.